La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Armando Guadiana Tijerina es el virtual senador electo de Coahuila. Lo tenemos vía telefónica. Ingeniero, buenos días. Gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Buenos días, Juan. Buenos días, Marcela. A sus órdenes. Y bueno, pues para que comparta con el auditorio sus impresiones de esta pues aplanadora del partido Morena, de Movimiento Regeneración Nacional en Coahuila, en Durango y prácticamente en la mayor parte del país. Pues yo creo que, mira, la aplanadora no es una, pues eso ya era el promedio, propiamente el manifiesto del promedio de las encuestas que se dieron en todas las principales encuestadoras del país. Claro, a los que no les gustaba, pues decían que no podía ser que las encuestas no es cierto. Pero mira, yo fui maestro de matemáticas y estadísticas, y realmente decía un maestro jefe del departamento de matemáticas del TEC de Monterrey, cuando yo estudiaba por allá, que decía que no había nada más práctico que la teoría. ¿A qué se refería? Pues que las ciencias exactas, pues así son. Entonces, no es manifiesto, hablaban de 50 puntos, de 48, de 53, de 55, y pues fueron 53 puntos y pico de puntos los que sacó Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿por qué fue eso? Pues es el número uno, el hartazgo de la gente, de los escándalos del PRIAN, de la corrupción exagerada de los últimos años, y no de últimos años, sino de muchos años, y también la pobreza en la que viven el 53 millones de personas. Luego, agrégale el asunto de el trabajo tenaz, permanente de Andrés Manuel López Obrador, no de un año ni dos, sino de 12 años, yo diría 13 años, desde el 2005, desde el último año de su gobierno de la Ciudad de México, y aparte la convicción de un proyecto firme, porque Andrés Manuel es una persona que no ha cambiado de ruta, siempre ha estado en la misma línea, en un proyecto de desarrollo social más equilibrado en las familias de México. Eso es el resultado de todo ello. Ahora bien, terminaron ya las elecciones, es virtual, senador electo por Coahuila. ¿Cuáles serán sus prioridades legislativas? Bueno, yo creo que hay dos prioridades primordiales que están dentro del Poder Ejecutivo, pero que requieren también del Poder Legislativo. Desde el Senado, de las puntos fundamentales que está impulsando Andrés Manuel López Obrador, yo creo que una de las más importantes es el desarrollo educativo. ¿Por qué? Porque precisamente a la pobreza va ligada a la ignorancia de nuestra gente. ¿Y qué pasa ahí? Que se necesita primero cancelar la mal llamada reforma educativa, creada en el escritorio sin la participación de maestros, sin la participación de especialistas externos a la misma Secretaría de Educación. Aquí se requiere un conjunto de gente, tanto de la gente de los maestros como de los padres de familia, como de los expertos en pedagogía y en educación. Eso, y en la parte educativa. Y además el impulso a las becas de los muchachos, que todo el mundo tenga la oportunidad de estudiar en una universidad o en una escuela tecnológica. Eso es vital, y que tenga o no tenga dinero su familia pueda ir a hacer sus estudios preparatorianos y universitarios. ¿Por qué? Yo soy producto, lo he dicho muchas veces, de una beca, que no hubiera sido profesionista. Mi padre en aquel entonces ganaba 2 veces el salario mínimo, 2 veces y media, entonces era imposible. Y así están muchas familias, entonces tenemos que apoyar eso, es vital. Y ayer estuve en
una graduación de una escuela técnica en la Sierra de Arteaga, en el Tunal, y realmente pues ves a las caras a las niñas, a los jóvenes, las jovencitas y jóvenes, el deseo de superarse, y ahí les hablé yo precisamente de que el día de ayer el domingo, se había elegido un nuevo presidente de México, y que iban a tener la oportunidad de salir adelante esos muchachos de la Sierra de Arteaga. Y así está, en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra de Guerrero, y todo, gentes tenemos que sacarlas adelante y equilibrar el desarrollo social del país. Ahora bien, eso es en cuanto al tema educativo. Pero un tema que está ahorita en vigencia es el del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ayer sostuvo una plática Andrés Manuel López Obrador con el presidente Donald Trump de más de media hora. También platicó con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. ¿Cuál será su postura ante el Tratado de Libre Comercio ya como senador? Bueno, pues recuerden, hay que recordar que el 80% ahorita del comercio de los productos mexicanos es con los Estados Unidos. Claro que nosotros, y aparte lo tenemos de vecino, nosotros, tanto de la parte de ellos como de nosotros, pues tenemos, es como el vecino que tienes al lado de tu casa, pues tienes que tratar de llevarla bien y convivir lo mejor posible para empezar. Entonces nosotros tenemos que buscarle la forma de buscar un tratado de libre comercio, continuar con el tratado de libre comercio en la medida que se pueda, pero siempre pues buscar el equilibrio en los intereses de los dos países y de tanto de la gente de los mexicanos como de los norteamericanos. Pero independientemente de ello, también pues el fortalecimiento del mercado interno, buscar la autosuficiencia alimentaria en México. Yo creo que pues hay mucho que hacer alrededor de eso, pero sí procurar resolver la problemática, porque ya por ejemplo la industria del acero y del aluminio tiene un problema encima con los aranceles que ya estableció el presidente de los Estados Unidos, y que pues hay que buscar tratar de eliminarlos o de equilibrarlos de otra manera en la producción industrial. Pero o sea que hay mucho que hacer, pero que hay que buscar que se logre el Tratado de Libre Comercio modificado, como ustedes quieran, adecuado a estos años, ya después de tanto año, pero seguir trabajando en la relación comercial que se tiene permanente con los Estados Unidos y con Canadá y con los diferentes países también, ¿verdad? Otra prioridad que tendrá el Congreso de la Unión en su primer periodo ordinario de sesiones, que arranca a partir del 1 de septiembre, será el de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. ¿Qué podemos esperar los mexicanos al respecto, ingeniero? Pues yo creo que es una de las cosas, bueno, número uno, y estoy muy de acuerdo con el nuevo presidente de México. No puedes ya contratar más deuda, ya es una cosa exagerada. Estamos hablando del 53% del Producto Interno Bruto de México en deuda nacional y externa, y entonces eso, la deuda debe ser cero, y ajustarnos a los ingresos de los impuestos que ya tenemos, o sea, no aumentar nada de impuestos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues un verdadero ajuste en el gasto nacional, tanto en el gasto corriente como en cosas superfluas, que ya lo ha mencionado Andrés Manuel López Obrador, y que eso tenemos que ajustar el cinturón, no andar gastando de más, y también dejar que los legisladores externos, legisladores tanto senadores como diputados, pues dejen de ir ahí a sentirse en un glamour, en lugar de estar pensando en el futuro de México y en cómo resolver la problemática del país y dejar de ser de traficantes de influencia. Es lo que tenemos que hacer, y lo vamos a ajustar
en la ley de ingresos y egresos va a estar muy sencillo ajustarnos a lo que tenemos y tenemos que salir adelante con ello y darle prioridad al desarrollo social y al desarrollo de infraestructura de este país. Oiga, don Armando, buenos días, le saluda Marcela Pámanes. ¿De verdad estará muy sencillo manejar la deuda del país, que son 10 billones de pesos? 10 billones, ¿no le parece que decía? ¿Le parece a usted que será sencillo, porque usted decía que era sencillo, manejar la deuda que en este momento tiene el país, que asciende a 10 billones? No, pues ese es el producto, por eso es la aplanadora del proyecto de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, pero eso nadie lo decía, empresarios, la gente en general, pues seguíamos aceptando que gastaran y le echaran más al morral. Por eso no, eso no va a ser sencillo, pero lo que sí tenemos que ajustarnos es en ello, tratar también de renegociar las cosas para que los intereses que se paguen pues sean los menos posibles, tanto externos como internos, porque pues el año pasado pagamos casi 600,000 millones de pesos de intereses de la deuda nacional. Uh-huh. Y agrega lo de en los estados, es otro problema también fuerte, siguen con la misma situación aquí, mismo en Coahuila ya tenemos más de 43,000 millones lo que debemos, el equivalente al presupuesto anual, y no paran, siguen pensando a ver cómo piden prestado, tienen que poner un freno, ya que se pongan las pilas los diputados locales, ¿verdad? En lugar de ser comparsa del gobernador en turno. Uh-huh. Muy bien, ingeniero Armando Guadiana Tijerina, virtual senador electo de Coahuila, agradecemos su atención para esta emisión de Contextos. Pues muchas gracias, un saludo y agradecimiento a toda la gente de La Laguna por el apoyo hacia el proyecto que necesita la mayor parte de la gente de La Laguna, de todo Coahuila y de todo México. Buenos días. Un saludo a todos.